a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad, delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Amén. Entonces, vemos cómo inicia el texto, ¿verdad? Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero por lo cual, no pudiendo soportarlo más, es como una continuación. Él viene diciendo algo, ¿verdad? Y entonces, para poder analizar esto bien, tendríamos que ver qué es lo que viene diciendo. Entonces vamos a echar un poquito hacia atrás. Decía el versículo 17 del capítulo 2, que Pablo y su equipo, ¿verdad? Cuando digo Pablo, muchas veces me estoy refiriendo al equipo de Pablo, sí, Timoteo. Estaban ansiosos por ir a verlos. Tenían muchas ganas. Estaban haciendo todo lo posible. La expresión ahí es, estaban haciendo todo lo posible por ir a verlos. Se fueron de repente, quedó inconcluso. Pablo decía, a mí me falta algo, yo quiero volver. Pero el versículo 8 del 18 del capítulo 2, inmediatamente dice Pablo, más de una vez, querían ir más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido, no habían podido. Y tenían unos cuantos meses, se puede estimar, de que habían salido de Tesalónica, pero Pablo quería volver. Estaba inconcluso, Pablo no terminó, ¿ok? Y por la forma en que fue, pues se quedó así. Entonces esas ganas de verlos otra vez, de volver, podemos desarrollarlo un poco más adelante, pero básicamente tenía que ver con varias cosas. Primero, la madurez de la iglesia, una iglesia joven, una iglesia con poco tiempo. Pablo no duró mucho tiempo ahí, no pudo desarrollar ese liderazgo tampoco, de manera que tampoco era que tenían líderes ahí. Y de hecho, nació porque Pablo llegó corriendo de Filipos, ¿verdad? O sea que nació en esa persecución. Inmediatamente cuando empieza a haber frutos de la conversión de los tesalonicenses, empieza otra persecución ahí mismo también. Entonces Pablo se queda, oye, está en el horno, está en el horno todavía. Y yo no pude desarrollar todo lo que quise desarrollar con ellos. Entonces Pablo tiene esa carga. Hubo problemas con esos judíos en Tesalónica. En el versículo 14 del capítulo 2, ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias de Judea, ¿verdad? Ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas. En el versículo 15, ya nosotros nos expulsaron. Más detalles de esto lo vemos en el libro de los Hechos, ¿no? De hecho coincide bastante cuando se empieza a hablar de que si fue Pablo que escribió el Tesalonicenses, que si no fue así, que si fue otra persona, que si no sé cuánto. Cuando tú comparas los dos textos, la verdad que coincide bastante, y eso es parte de la evidencia que se utiliza para favorecer la autoría de Pablo de esta carta. Bueno, y la veracidad de Lucas de Hechos también. Pero en Hechos 17 hay más información. Sabemos que esos judíos de Tesalónica armaron este caso contra Pablo y Silas, que se escondieron. Jasón tuvo que dar la fianza, como decía al principio, y de ahí salieron a Berea, ¿verdad? De noche, tuvieron que salir de noche y llegaron a Berea. Pero en Berea predicaron y también hubo fruto. ¿Y qué hicieron los judíos de Tesalónica? Fueron a Berea. O sea, miren la hazaña que le tenían, que no fue que lo sacaron de Tesalónica, sino que cuando se enteraron de que en Berea también estaban, y que estaban predicando, y que estaban dando fruto, arrancaron a Berea también a buscar el problema en Berea, haciendo salir a Pablo hasta Atenas. O sea, poco tiempo después de esta predicación, no mucho tiempo de discipulado, persecución intensa, Pablo está preocupado por la iglesia de Tesalónica. No sabía de ellos. En el versículo 1 del texto de hoy dice, no pudiendo soportar más. Pablo dice, yo no lo puedo soportar más. Y Timoteo, ven volviendo loco. Para alentarlos y fortalecerlos en la fe de ustedes, dice el versículo 2. Pablo está preocupado por esta iglesia, como decía, sin líderes, perseguida. No sabe cómo está, tuvo que salir corriendo de Tesalónica, de Berea también, de repente quiso en Berea, bueno, déjame estar un tiempo aquí y luego vuelvo hacia allá, no, pero tampoco, tuvo que salir. Pero envía a Timoteo para fortalecerlos. Pablo se está siendo perseguido, ¿no? Y Pablo está preocupado por la fe de los tesalonicenses, no por él mismo, por los tesalonicenses. De hecho, su preocupación también era que ellos no saben cómo estamos nosotros. Entonces, Timoteo, ve, dile que nosotros estamos bien. De hecho, en la carta, y lo veremos más adelante, Pablo le dice que ustedes no tienen que preocuparse por nosotros, porque nosotros le dijimos que esto iba a pasar. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. El versículo 3, de hecho, empieza con esta idea. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados.
Aquí hay varias cosas interesantes. La palabra que se inquiete, que más adelante Pablo hace otra alusión a esto, diciéndole que ustedes deberían estar firmes en el Señor. ¿Firmes contra qué? Contra inquietazón. Que la palabra aquí es la idea de mover la cola de un perro. O sea, usted está inquieto, usted está así medio moviéndose, versus estar firme. Entonces no deben inquietarse porque ustedes saben que hemos sido destinados para esto. Destinados aquí es puestos para algo. Acostar, de hecho, se utiliza la palabra para acostar bebés y para acostar a personas muertas, ¿verdad? Cadáveres en un entierro. O sea, eso no es algo que el objeto, que el sujeto hace. Es algo que le hacen al sujeto. Entonces Pablo dice, oye, ustedes no pueden sorprenderse, porque ya nosotros les dijimos que nosotros hemos sido destinados para eso. O sea, a nosotros nos pusieron aquí, nos acotaron en esta cama de aflicción. Eso es así. Pablo lo había advertido. Versículo 4. Predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Nosotros le dijimos que así iba a pasar, y así pasó. El consuelo que Pablo envía en la carta, luego de que vuelve Timoteo, dice, oye, sí, mira, yo está muy bien, pero Pablo como quiera, quiere alentarlos, ¿verdad? Había unas cosas que corregir de todas formas. Pero el consuelo que Pablo envía no es un consuelo de no se preocupen, no son palabras bonitas, son que esto es lo que se supone que va a pasar y ustedes lo deben saber ya, porque se los dijimos. Pablo no diluye el mensaje ni lo suaviza tampoco. Pero eso no quita, ¿verdad? Que igual esté preocupado. Por eso también yo, versículo 5, cuando no pude soportar más, envié a Timoteo, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Tan preocupado queda Pablo que dice, oye, yo me quedé solo en Atenas. Al parecer Timoteo de alguna manera llegó, o sea, Pablo salió solo de Berea hacia Atenas, pero parece que Timoteo en algún momento llega a Atenas y entonces Pablo le dice, oye, vete a Tesalónica de nuevo, y luego se reúnen más adelante en Corinto, ¿verdad? Esta carta sale de Corinto, pero mientras Pablo estuvo solo en Atenas, le dice, no, vete, yo me quedo solo. Y la palabra ahí es, oye, vete, y como que me dejaron por muerto aquí atrás. O sea, yo no tengo problema, estoy tan así que, Timoteo, vete, yo me quedo solo, no te preocupes. Yo quería saber si el tentador los hubiera tentado. Y no podemos asumir esa preocupación de Pablo como una desconfianza en Dios. Eso no implica o sea, Pablo sabía que Dios es quien da crecimiento. Pablo sabía que Dios es el que persevera. Pablo sabía que Dios es el que da esa garantía. Pero Pablo no es Dios, ¿verdad? Entonces Pablo tiene esa carga en su corazón. Es una iglesia joven, sin líderes maduros, sin líderes experimentados. Pablo estuvo poco tiempo, experimenta persecución desde su nacimiento. Claro que Pablo está preocupado. Pero Timoteo, versículo 6, vuelve con buenas noticias. Pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas nuevas noticias de su fe y amor. Aquí es una expresión como que me trajo el Evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Qué dice Timoteo? Oye, tienen fe, tienen amor entre ellos, tienen buenos recuerdos para Pablo y para su equipo, y quieren volver a ver a Pablo y a su equipo también. Vemos en Pablo, siempre sorprende porque tú lees Romanos, lees Corintios y tal, y Pablo es como un tipo fuerte y tal, pero aquí el consuelo de Pablo, sí, yo quiero verlos a ustedes, pero me consuela mucho y me da mucho gozo que ustedes también a mí. Pablo es un people's person. Pablo es una persona de gente, como deberíamos ser. Nuevamente vemos aquí también que la fe y el amor van juntos. Pero ahora Timoteo ha regresado a ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y amor. La fe y el amor van juntos. Lo veíamos en Colosenses, lo veíamos en Santiago y lo vamos a ver en todos los libros de la Biblia. Si tú tienes fe y no se ve, revísalo. Eso decíamos, ¿no? Y aquí, por su fe y su amor de que se tienen entre ustedes. La fe se demuestra en el amor que nos tenemos unos a otros. Era la preocupación de Pablo para los colosenses, para los efesios, para los gálatas. Timoteo vuelve diciendo, oye, los tesalonicenses se mantienen en la fe, se ve en el amor que tienen entre ellos y con otros también. Eso es lo que debe caracterizar la comunidad de creyentes. Un conocimiento correcto de las verdades bíblicas, doctrina, y yo tengo mi fe en esas verdades, que nos lleva a una vida que muestre las implicaciones de esas verdades, la práctica.
el amor, lo que se ve. Y de nuevo, adicionalmente, Pablo y los tesalonicenses tenían un gran amor mutuo. Eso le trae mucho gozo a Pablo. Pablo amaba la obra, Pablo amaba a las personas. Tanto gozo que en los próximos versículos Pablo se vuelca en una expresión de ahora lo veremos. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad, versículo 7, y aflicción, fuimos consolados. Tengo aflicción, yo sé que viene la aflicción, yo se los dije, claro, pero tenemos esa necesidad que se crea por la aflicción. No es que el cristiano va a vivir en aflicción y eso me da igual y todo gozoso, no, claro que no. Eso es lo que toca, pero eso crea esa necesidad de consuelo que tiene aquí Pablo. Que son personas, de nuevo, sale corriendo de un sitio a otro, latigazo, persecución, que lo quieren meter preso. Bueno, ojalá y fuera nada más preso, porque en Filipo lo metieron preso y le dieron 39 latigazos. ¿Ah? Y cuando querían en Tesalónica atraparlos, no era para llevarlo a... No, era para dárselo, era como para tirarlo en el pueblo. ¿Quién sabe lo que le pudo pasar? Y en este contexto, que ustedes, tesalonicenses, estén bien, eso me trae a mí consuelo. De repente, cualquiera hubiera pensado que el consuelo sería, oye, mira, ya hablamos con la gente, la fianza la quitamos, o sea que tú cuando quieras puedes volver. Sí, eso hubiera sido consuelo, pero el consuelo real no es ese para Pablo, no es ese. El consuelo de Pablo es que ustedes están firmes en la fe, que se mantienen en amor unos con otros. Y eso le trae mucha consolación en el versículo 8, porque ahora sí que vivimos. Esa expresión es como una hipérbole, ¿sabes? Una hipérbole, algo exagerado, ¿sabes? Ahora sí que vivimos, versus cuándo. Ahora sí vivimos, versus cuándo, versus antes que no sabíamos cómo estaban ustedes. Estaban muriendo con la incertidumbre. Pero la razón de esta revivificación es que ustedes están firmes en el Señor. No es que, bueno, mira que ya se calmó la cosa, ¿sabes? No, es que ustedes están firmes en el Señor. Pablo sabe que están sufriendo esa persecución, les garantiza que la seguirán teniendo, pero lo que le da el consuelo es que estén firmes en el Señor. No que ustedes que tienen salud, ¿sabes? Porque eso no. Mientras tú tengas salud, uno no va a armar necesariamente discusiones siempre, pero siempre que una persona me dice, no, mientras se tenga salud, yo le digo, bueno. O sea, obviamente tener salud es mejor que no tenerla, pero eso no es lo único, ¿eh? O que están en una situación estable, ¿sabes? No, mira, ya se calmaron las cosas. O que están bien económicamente, pero ni de lejos. O sea, esa no es la preocupación de Pablo. Es que están firmes en el Señor. Y aquí eso es lo que yo quería contrastar con el versículo 3. Que nadie se inquiete por las aflicciones, ¿verdad? Que nadie esté así tembloroso por las aflicciones, sino que estén firmes, que estén tranquilos, que estén confiando en el Señor. Timoteo fue a alentarlos para que no estén así. Y se confirmó que los tesalonicenses estaban firmes en el Señor. Y no es que Pablo esté sorprendido de esto tampoco, porque en el capítulo 1, versículo 2-3, cuando empieza la carta, Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Versículo 3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ya ese fruto se veía, ¿verdad? Y la tríada que siempre se menciona, fe, amor y esperanza. Fe en estas verdades, en esas doctrinas, en estas promesas. El amor, que tener esa fe debiera entonces proyectarse hacia otros, y la esperanza de estas promesas. Y esto ya se veía en los tesalonicenses. Pero de nuevo, ante una situación de una iglesia joven, sin líderes, perseguida, Pablo está preocupado. Y cuando recibe esta noticia, qué alivio, qué gozo tiene Pablo al oír esto. Y el versículo 9 y 10 es una expresión como un exabrupto de este gozo. Este gozo tan grande se expresa aquí. Pues qué acción de gracia, versículo 9, podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. O sea, ¿qué acción de gracia voy yo a dar?
¿Qué es lo que yo le voy a decir a Dios para agradecer? O sea, no tengo que hacer, no tengo que decir. Eso es lo que quiere decir Pablo. Esto es tan grande que no tengo que decir. Pero notemos algo. Pablo no da gracias a los tesalonicenses. Oye, qué bueno que ustedes se mantuvieron fuertes, gracias por su esfuerzo. No. Inmediatamente Pablo le da gracias a Dios por lo que hacen los tesalonicenses. Él tiene las cosas claras. Es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que otorga a unos a otros el perseverar en la fe. Es Dios el que elige a sus hijos, el que los garantiza, no somos nosotros. Otra cosa que notamos también es que Pablo, de hecho no dice aquí que no ora ni le pide a Dios, no, él le ruega a Dios en la acción de gracias. Es una palabra intensa, ¿okay? de un pledge en inglés. Yo te ruego. Entonces, esto, Pablo recibe la noticia de que los tesalonicenses están bien, pero Pablo no se detiene, gracias a Dios. Bueno, ok, vamos a hablar con lo de Berea ahora. No, los tesalonicenses también, yo les ruego a Dios por ustedes todavía, a pesar de que ustedes también, yo todavía sigo aquí de rodillas implorando para que Dios siga perseverándolos. Pablo tenía las cosas claras. Pablo sabía que Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da esa garantía. Pero él quería volver a verlos y terminar de enseñarles lo que no le dio tiempo a enseñar. Y por eso, estas ganas de volver, ese intenso agradecimiento de Pablo todavía lo lleva a él a rogarle a Dios por los tesalonicenses, que puedan volver, que puedan terminar esa enseñanza. Es una forma de ver la vida, como decía, diferente a lo que muchos la vemos. Porque bueno, si está bien que alivie, pasamos a otro tema, pero Pablo no. Pablo no. Diferente a la predicación, okay, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Hoy, y le entregamos nuestra vida al Señor, y aquí 25 gente levantan la mano y vaya con Dios. Pablo no es así. No quiero necesariamente criticar esas cosas, ¿verdad? De esas campañas que hay miles de personas y 2.000 personas recibieron al Señor, excelente, y después recuerdo una vez que fui yo a un evento, en un colegio en el interior del país, allá en Dominicana, y fuimos un grupo de personas, se dio la predicación, se dio un momento de alabanza, oración, se dio un llamado, y entonces a la vuelta, una de las personas que estaba con nosotros dice, bueno, que nos fue muy bien, no sé cuánto, que 200 niños recibieron al Señor. Un colegio, una primaria, ¿no? Que 200 niños recibieron al Señor. Y yo me quedé con 200 niños recibieron al Señor. Yo, pero vamos a ver, o sea, y conozco a la persona que lo dijo, no lo dijo de mal, ¿sabes? Pero yo decía, pero, ok, o sea, ok. Vamos a ver. Si eso hay que ponerlo en una hoja de Excel para control, ¿verdad? Yo pondría que 200 niños recibieron al Señor. O sea, si hay una columna que dice 200 niños levantaron la mano, claro, yo la pongo porque lo levantaron y lo pongamos. Pero que recibieron al Señor, eso tiene muchas más implicaciones. Entonces, tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y Pablo está claro de eso. ¿Okay? Él vio el fruto, pero él dice, todavía me faltan cosas por enseñar. Yo no he terminado este discipulado, por llamarlo de alguna manera. Pero nosotros como que, ¿sabes? No sé si por las ganas de subir los números. Puede ser. De nuevo, conozco a la persona que lo dijo. Esa no era su intención. ¿Okay? Cojo solamente la expresión para hacer ese análisis. Pero sí, Pablo no era como ahora sí somos. Y vuelvo y repito, de esos 200 niños, de repente hay 2 o 3 que ese día recibieron al Señor y que en efecto todavía se mantienen en la fe. Claro que sí. No digo que no. De nuevo, vienen a decir, no, que ya me está diciendo. No, ya él no ha dicho eso. Eso todavía puede ser válido. Solo contrasto el compromiso de Pablo luego de la predicación con las ovejas. Y contrasto eso con cómo eso muchas veces se ve el día de hoy. Pero bueno, en el versículo 11, ¿verdad? Luego de esta expresión de gozo, ¿verdad? Que oramos intensamente de noche y de día,
de que podamos ver el rostro de ustedes y completar lo que falta de su fe, ¿verdad? Terminar esa enseñanza, ese discipulado. Versículo 11, 12 y 13 es entonces una oración, ¿verdad? Y Pablo utiliza esta oración para cerrar esta parte, y veremos entonces cómo ya a partir del versículo capítulo 4 y 5 pues ya son algunas exhortaciones, ¿verdad? Pero cierra esta parte con esta oración. Ahora pues, que el mismo Padre, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces, lo primero que vemos aquí es Pablo pide poder volver a Tesalónica. Pero interesante, porque en el versículo 18 del capítulo 2 decía que él había querido volver, pero que Satanás se lo había impedido. Entonces ahora su oración no es, mira, que yo pueda volver, no, ese es su deseo, está claro, pero su oración es que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Pablo como que dijo, mira, Satanás me lo está impidiendo, ok, vamos a ver ahora. Se entiende de hecho que en un momento luego Pablo sí pudo pasar por Tesalónica nuevamente, pero no vamos a entrar necesariamente en esos detalles, pero sí se nota aquí Pablo viniendo de ese versículo 18 del capítulo 2, oye, Satanás me lo ha impedido y aquí yo estoy pidiéndole al que me lo puede hacer posible, porque no depende de Pablo, no depende de los tesalonicenses, depende de Dios. Pablo reconoce que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Por un lado, aquí se afirma cierta igualdad entre Jesús y Dios. El mismo verbo para los dos. Y no necesariamente vamos a entrar aquí en esta cristología, ¿verdad?, en Tesalonicenses, pero sí llama la atención como Pablo los iguala en este versículo. Pero por otro lado, le suelta el problema a Dios, como ya decía. Satanás lo estaba impidiendo, bueno, que sea Dios el que me lleve a ustedes. Y segundo, Pablo pide por el crecimiento en amor entre los tesalonicenses, amor entre ellos y también para con todos. Es como un resumen, más o menos, de lo que Pablo venía pensando, de lo que venía diciendo. Y como decíamos en ese momento, principalmente entre nosotros mismos, el amor no puede faltar, es la evidencia de que somos hijos de Dios. Y tercero, Pablo pide por la firmeza o fortaleza de sus corazones, irreprensibles en santidad. Expresión interesante, irreprensibles en santidad. Y todo esto en el marco de la segunda venida de Cristo, la parousia, esa palabra que se usa en griego. Entonces con eso llegamos al versículo 3. Pero yo no he terminado. Porque yo quisiera sacar tres cosas. Vamos a llamar a esta parte que ya cumplió la introducción. ¿Okay? Y ahora vamos al mensaje. Hicimos una lectura del pasaje, un poquito más profunda y ahora vamos al segundo. Yo quería sacar tres cosas. Lo primero, la aflicción es parte de la vida cristiana. ¿Queramos aceptarlo o no? Segundo, la verdad siempre es mejor consuelo que la mentira. Y tercero, la segunda venida es parte central del Evangelio. Vamos con esa primera. La aflicción es parte de la vida cristiana. Queramos aceptarlo o no. En versículo 4, en verdad, estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. La aflicción que ellos pasaron no es sorpresa para Pablo. Él lo sabía. Él ya se lo había dicho a ellos. No debió ser sorpresa para ellos tampoco. Esto va a pasar. Es una predicción. La expresión en inglés, de hecho, es we kept telling you. Nos mantuvimos diciéndoles y reiterativamente que esto iba a pasar. No solo mencionamos una vez. No solo mencionamos una vez y ya. Nos mantuvimos repitiéndoles esto. Esto no debería ser nuevo para ustedes. Eso así va a pasar.
Esa expresión de hecho se usa en la Biblia frecuentemente para hablar de las aflicciones de Cristo. Y sabemos que Cristo vino para ser afligido. Yo quería llamar la atención sobre algo. No es el Nuevo Testamento que dice que Cristo vino a sufrir. Eso está dicho desde el Antiguo Testamento. En Hechos 18 se cuenta a Apolos, ¿verdad?, cuando está predicando, y decía que Apolos, tomando las Escrituras, predicaba que Jesús es el Cristo. Las Escrituras en ese momento no eran romanos, era el Antiguo Testamento. O sea, Apolos tenía el Antiguo Testamento en la mano y de ahí demostraba que Jesús era el Cristo. Nosotros hoy lo tenemos facilísimo, ¿eh? Pues nosotros vamos a Romanos, a Gálatas, tú sabes, Efesios. Si queremos complicar un poco, vamos a Hebreo. Pero estos tipos tenían el Antiguo Testamento, viejo. Y de ahí demostraban que Jesús era el Cristo. O sea, el Antiguo Testamento ya decía que Jesús venía a sufrir. Eso no está en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Que nosotros también vamos a sufrir. Eso sí es del Nuevo Testamento. Eso sí. Nosotros vamos a ser como Cristo. Y lo dice explícitamente, varias veces. Y muchísimo más implícitamente. Solo hay que leer el libro de los Hechos. Solo hay que leer 2 de Corintios, cuando Pablo empieza a contar todas las cosas que le pasaron. Solo hay que ver Pedro. Pero vamos a ver algunos de esos pasajes. En Hechos 14, 22, Pablo diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 2 de Corintios 4, 11, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. La predicación de Pablo no escondió la verdad, no la diluyó, nunca. Él predicó el Evangelio completo, y el Evangelio incluye la aflicción, la persecución y el sufrimiento. Es así. Primera de Pedro 2:21. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál ejemplo? El de sufrir. Pedro tampoco diluyó el mensaje. Pablo en su discipulado tampoco lo hizo. ¿Cómo en su discipulado? Vamos a ver, 2 de Timoteo. Él le predicó ese evangelio, pero luego a esas personas que fueron creciendo en la fe, como Timoteo, que después fue un líder, Pablo se lo recuerda. 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El evangelio, la buena noticia, sí, seremos salvos. Vida perfecta, no, tendremos aflicción. Eso tampoco es, sí, es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero tampoco es de Pablo, ni de Pedro, ni que, bueno, pues mira, que ellos se convirtieron, y entonces alguna persecución que ellos tuvieron que asumir, tú sabes, óyeme, es que si tú lo ves, lo asumes, bueno, pues vamos a escribirlo aquí. No, eso viene de Jesús. Juan 16:33, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Bien simple. Sí, tienen tribulación, pero tranquilos, no se preocupen, ya yo vencí al mundo. Juan 15:18-20, si el mundo los odia, aquí no puede estar más claro, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán a ustedes. La predicación de hoy no incluye esa parte. ¿Saben? No es esa cosa que la gente se asuste. Le oímos a la verdad. En el poco tiempo que Pablo estuvo con los tesalonicenses, les habló de varias cosas, ¿verdad? El Evangelio, la segunda venida y tal. Le tuvo que aclarar varias, todavía le faltaban pendientes, pero le habló de varias cosas. Pero entre las cosas que les habló, reiterativamente le dijo: óyeme, vendrán sufrimientos, vendrán aflicciones, vendrán persecuciones. La iglesia parece que no quedó clara con algunas de estas cosas, y es entendible también, ¿verdad? Y Pablo tiene la necesidad de escribirles de nuevo: acuérdense que yo se los dije, no se preocupen.
que sí van a tener aflicción. Llama la atención aquí también, eso no es una enseñanza de niveles avanzados, ¿sabes? Y que bueno, mira, vamos a hablarle a la gente del evangelio y tal. Entonces, los que van para el seminario, ¿verdad? Entonces, allá, en el segundo semestre, no. Mira, este es el evangelio, si es así, y va a haber sufrimiento. Esto no es un nivel avanzado. Decía el pastor Miguel Núñez que al hablar de aflicción, no debemos pensar en si nos pasa algo. Como que eso es una condicional, hay una posibilidad. Un if, en inglés. Debemos pensar cuándo nos pase, como un hecho. A ver, todavía están en un contexto cultural amigable al cristianismo, porque, ¿verdad? Si comparamos este contexto cultural, no podemos compararlo con otros, donde tú decir que eres cristiano te puede costar mucho. Todavía estamos en un contexto cultural amigable al cristianismo aquí, aunque cada vez menos. Pero la realidad es que estamos en un mundo caído. Vamos a tener problemas de salud, vamos a tener accidentes, vamos a tener malos entendidos con la gente, vamos a tener periodos de escasez. Vivimos en un mundo caído. Y esto es parte de vivir en una creación caída, afectada por el pecado. Y nosotros los cristianos sabemos eso desde el tercer capítulo del libro. Eso no es de nuevo, eso no es de que has avanzado y que las cosas iban muy bien. Y cuando tú estás leyendo en Amós, dices, wow, qué lío. No, si 1, 2, 3, ¡pam!, se armó el lío. Eso lo sabemos desde el principio. Entonces cuando pasan las cosas, los cristianos, porque que allá afuera también, pero los mismos cristianos, ¿pero por qué a mí? Yo creo que por qué a mí. No porque tú estás aquí, o sea. ¿Por qué a este y no al otro? Vemos la injusticia, ¿verdad? No, pero ¿por qué a ese? Claro que nos duele eso. Pero nuestra reacción no puede ser la del de fuera. De hecho, peor, porque muchas veces predicamos, pero mucho peor, como si al convertirse el cristiano adquiere cierta inmunidad de esas consecuencias de la caída. ¿De quién ha dicho? ¿Quién era que veíamos en la Biblia el otro día que Pablo pidió porque se sanara y que se sanó, ¿verdad? Y que Pablo decía para no sumar tristeza sobre tristeza. Epafrodito era, ¿no? Epafrodito. O sea, entre todas las cosas que le estaban pasando a esta gente, entonces encima Epafrodito se enferma de que casi se va a morir. O sea, tú dices, pero muchas veces miramos arriba, pero Dios mío, y Dios dice, primero yo tengo que dar explicaciones. Entonces, para empezar, yo no tengo que dar explicaciones. Pudiera dártela, pero yo no tengo que dártela. Y segundo, es que esto tampoco es raro. O sea, no entiendo, ¿tu sorpresa cuál es? Entonces, predicamos muchas veces como que el cristiano ahora adquiere inmunidad sobre esa cosa, ahora le van a pasar menos cosas, y su vida va a ser mucho mejor y mucho más risueño, y las enfermedades se le van a ir, y no sé qué. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, ¿eh? Eso no se ha visto en la historia del cristianismo, no se ha visto eso. Y no se ve hoy tampoco, eso es lo grande. Porque no se ve hoy. Hay que hacer malabares, ¿sabes? Para compaginar esas ideas. ¿Pero qué malabares? Son doctrinas, se inventan doctrinas. Y son doctrinas que tú la oyes y dices, ¿pero qué es esto? Pero tú la coges y la pones con la realidad, no digamos con la Biblia, que evidentemente no, pero tú la pones con la realidad y tampoco. El Evangelio de la Prosperidad. Pero vamos a ver. O sea, porque si se cierra el estudio, de la gente que va y que pone y que tiran llaves de carro y no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿cuánto es que se recupera? Y económicamente, ¿de dónde que sale? O sea, a ver, si el Evangelio de la Prosperidad fuera verdad, la inflación fuera una locura, ¿verdad? Porque se está produciendo cosas de la nada
Y eso es lo que hace subir los precios. Eso de declarar y recíbelo también, o sea, ¿qué es lo que eso al final es como para poner una curita, es como para poner una curita donde tú dices, mire, pero es que ven acá, espérate, pero es que si yo soy cristiano ahora y ahora todo me tiene que ir bien, bueno, lo que pasa es que tienes que declarar y recibirlo, no, pero yo lo hice, lo que te falta fe. ¿Entiendes? Porque tú vas poniéndole para cubrir, porque porque tú no lo veas, tú no lo ves. Eso es mentira. Te inventa cosas y hace malabares doctrinales. Palabra de fe, ese ecumenismo también. Ya casi no se usa esa palabra, pero yo creo que ya estamos mucho más lejos del ecumenismo. Ya esto es casi paganismo, pero donde todo está correcto, tú sabes. Entonces ahora yo no le voy a decir nada a nadie. Y entonces cuando tú empiezas a preguntar, acá, pero ¿y qué pasa? Siempre tenemos una frase antes, ¿qué pasa con el indio de la selva, tú sabes, allá en el Amazonas, que no ha recibido el evangelio y tal? No, mira, mejor no hablemos de eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia lo que es? Pero diluimos, ¿verdad? Porque queremos que tú sabes. Estamos en una creación afectada por el pecado y vamos a vivir con las consecuencias. Así como está la gracia común. Así mismito. Así como está la gracia común. Por eso estamos en una creación caída y vamos a vivir con la consecuencia de eso. Hay huracanes, hay terremotos, hay tsunamis, hay enfermedades. Enfermedades que se dan naturalmente y enfermedades que las produce el hombre. No voy a entrar en esa discusión. Pero aún más para el cristiano. El cristiano como cristiano es todo lo contrario a eso. Como cristiano, lo que se nos garantiza a nosotros en la palabra es que vamos a tener más problemas aquí por ser cristianos. Vamos a tener los problemas de todo el mundo, porque el COVID afecta a todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero encima de eso, si hay un terremoto, estamos todos afectados. Si hay un huracán, estamos todos afectados. Pero encima de eso, si tú eres cristiano, tú vas a tener más aflicción todavía. Eso es lo que dice la Biblia. No dice otra cosa. Un cristiano popular, ¿verdad? No, popular. Es casi como una contradicción, un oxímoron, se llama en inglés, un término que se contradice. Y cuando tú ves estos personajes del mundo cristiano, ¿sabes? Que se llevan bien con todo el mundo, a todos los niveles, no sé qué, dices, hay algo que falta. Vamos en contra del mundo. Juan 15, 1, 4. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Oye eso. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero yo les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. No les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. O sea, cuando les pase, yo se lo estoy diciendo ahora, para que cuando les pase ustedes se acuerden que yo se lo dije y no se sorprendan. Porque van a hacer esa cosa porque no me han conocido a mí ni han conocido al Padre. Entonces, si tú no estás dispuesto a soportar la aflicción, pídele fortaleza al Señor. Si tú no quieres pedir fortaleza al Señor porque tú no quieres pasar la aflicción, esto no es para ti. Voy a levantar la Biblia, pero no voy a levantar la computadora. Eso es lo que dice la palabra. Yo no veo, yo no veo cómo poder decir otra cosa siendo fiel a lo que aquí dice. Si uno quiere aflicción, pues este no es el lugar para ti entonces. Y cuando digo aflicción, no es que nos van a estar tirando piedras en la calle todavía. Te puede llegar ese momento. Pero vamos a tener los problemas con la familia, los problemas con los amigos, que van a decir una cosa y tú deberías. ¿Sabes? Decir, mira, eso no es así. No, pero que tú tal cosa, no, porque yo tal otra. Pero la palabra dice, porque el cristianismo y tal. O sea, y eso al final lo que trae problemas. ¿Por qué? Porque no me han conocido al Padre ni a mí tampoco. Entonces,
Primer punto, la aflicción es parte de la vida cristiana, queramos aceptarlo o no. Segundo punto, la verdad es mejor consuelo que la mentira. A los tesalonicenses Pablo pudo decirle, no se preocupen, esto no tiene que ver con ustedes, ¿sabes? Eso fue un tema que me pasó, pero bueno, ya Jasón se está encargando, ya son tranquilos, tranquilos, esto no es usual. No, eso de Filipo fue un caso, no se preocupen. Esto es circunstancial. Pablo no dijo eso, Pablo dijo la verdad. La persecución es parte de la vida cristiana, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Si ustedes lo saben. Esa es la verdad. Y la verdad siempre es mejor consuelo que la mentira. Yo di clases en un colegio en República Dominicana. Hace como para 2010, 11 por ahí. Y daba clases de religión. Y en una clase estaba con los estudiantes, creo que era de segundo, tercero, de bachiller. Y el tema llegó y estaba hablando del Evangelio. Y no sé si alguien le preguntó, probablemente sí, pero empezamos a hablar de lo que pasaba con, o sea, la otra opción, ¿verdad? Si tú no vas para el cielo, pues vas para el infierno. Y se hablaba de esto, ¿no? Y mientras yo estoy diciendo eso, pues un estudiante se para de hecho y se acerca y me dice, mira, recuerda a fulana, una estudiante que estaba ahí, que su papá había muerto el año anterior. Y cuando yo veo a fulana está llorando. Y claro, fue un momento incómodo. Y yo le Señor, dame gracia. Pero yo dije, yo no puedo parar. Porque si yo digo, ok, no sigo diciendo esto, yo estoy diciendo, no, yo no puedo cortar de alguna manera el mensaje de la verdad. ¿Ah? Porque puede hacer sentir mal a una persona y vuelvo, hay que tener gracia, hay que tener tacto, ¿ok? Pero en el momento yo dije, yo no puedo, porque el mensaje que voy a enviar es incorrecto. Y yo decía, Señor, dame gracia, pero yo seguí. Bueno, de hecho, luego al final sacó la clase, conversé un poco con ella. Hoy, esa muchacha es creyente, se casó, tiene una hija ahora, un muchacho cristiano también. Él dio un palo, ¿verdad? Pero lo pongo como ejemplo porque no siempre es así, ¿ok? Pero si yo digo, espera, ¿sabes? Para que no se sienta mal, entonces no se lo digo, déjame pararlo aquí. Ella no puede oír entonces el mensaje. O sea, la verdad siempre es mejor que la mentira siempre va a hacer más daño. Porque si yo empiezo a decir ahora, dije, bueno, hay que ver, ¿sabes? Porque de repente es justo, y la muerte fue trágica y inmediata. O sea, que de repente, en ese último segundo, tú sabes, nadie sabe que... ¿Sabes? Un momento muy incómodo, la verdad que fue un momento muy incómodo. Yo decía, Señor, dame gracias, porque yo no puedo parar ahora. Porque el mensaje que voy a mandar es equivocado. Pero gracias a Dios, no sé si desde ese día, pero bueno, esta muchacha ahora es cristiana y tal. Y no siempre pasa así. O sea, no siempre cuando tú predicas el mensaje fuerte, ¿ok? Y hay una persona ahí, esa persona, cuando tú le das la verdad, entonces no siempre pasa así. Hay que tener gracia, pero no se puede abandonar la verdad. La mentira siempre hace más daño. A ver, la verdad es aquello que se conforma con la realidad, ¿no? Vamos a tener esa definición simple. Por cierto, no hay nada más real que Cristo, que dice, yo soy la verdad. Porque la existencia de Él no depende de nadie, depende de sí mismo. Entonces no hay nada ahí que pueda estar, bueno, esto es verdad, sí, pero hay que depender. No. Entonces no hay nada más real que Cristo. Pero si es así, ¿verdad? La verdad es aquello que se conforma con la realidad. Hay una frase de una filósofa del siglo XX, no cristiana, pero una filósofa del siglo XX, Ayn Rand, se llama Ayn Rand, es como su apodo. Pero una frase que me gusta, que dice, tú puedes ignorar la realidad, pero tú no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Eso es una realidad.
Este día uno de los niños estaba en una función y tal. Y ponía esto ahí de ejemplo, porque yo decía, si hay espacio para mejora, ¿verdad? Y yo no se lo digo ¿sabes? No voy a sentir mal, porque los niños quieren que yo le diga, oye, excelente, muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Claro que puedo decirle eso. Pero si yo no les digo que tiene espacio para mejorar, entonces no mejora nunca. O sea, en realidad, si no se le explica el evangelio a la joven, ¿verdad? En aquel momento, por más doloroso que sea su caso, ella misma no va a poder conocer la única fuente que de verdad va a ser consuelo. Pongo el ejemplo de un niño que quiere jugar béisbol como catcher, ¿verdad? Catcher también, ¿verdad? Pero tú le dices, mira, esa bola baja durísimo ahí. Pero no te preocupes, que no pasa nada. Yo sé, ¿por qué me tengo que poner esta careta? No, pero también no te la pongas. No pasa nada. Pero eso sería como una estupidez, ¿verdad? No, pero es que se asusta después. Es que no es que se va a asustar, es que le van a dar bolazo. ¿Tú entiendes? Es que le van a dar bolazo. Entonces, es mejor decirle al niño, mira, ponte la careta, ponte la pechera, ponte la cuestión, porque si te dan el bolazo en la cara, te pueden matar. Esa es la realidad. Pero si tú te pones la careta y la pechera, no te va a pasar nada. O sea, tiene libertad para poder jugar. ¿Ya el contraste ahí? Entonces, no, espérate. No, brother. ¿Tú quieres hacer qué? Sí. Un bolazo de eso duele. Pero si tú te pones esto, ya no hay problema. Y ponía ahí ese ejemplo. Puedes jugar mejor, tienes libertad para jugar. Tú estás preparado. Ya te dijeron, oye, ten cuidado. Entonces te pones la pechera, te pones la careta y entonces ahora tú puedes hacerlo. Con mucho más libertad porque estás preparado. Si no predicamos que vamos a tener aflicción, cuando tengamos la aflicción no vamos a estar preparados para la aflicción. Vamos a estar ahí, pero ¿qué está pasando? Pablo sí predicó el evangelio completo. En el versículo 3 lo dice, ustedes lo sabían, en el versículo 4 se los habíamos dicho. Jesús, en Juan 15:4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. La verdad es buena siempre. Y la mentira es mala siempre. Con gracia, con tacto, con amor, pero siempre la verdad. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que la segunda venida de Cristo es parte central del Evangelio. Y puede ser que muchas veces no le demos el espacio que amerita. Todo el pasaje del capítulo 3 viene del 2, 19, 20. El 19-20 dice: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo está gozoso de que los tesalonicenses han mantenido la fe. Y esto será su corona de gloria para él. ¿Cuándo? En la presencia del Señor Jesús en su segunda venida. La oración de Pablo en los versículos 11, 12 y 13 es que Dios y Jesús ahora los dirija a ellos a reencontrarse con los tesalonicenses, que los haga crecer en amor y que Dios afirme sus corazones en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesús. El Evangelio sin la segunda venida del Señor Jesús no tiene sentido. ¿Cómo así? No tiene sentido. Seríamos unos tontos siendo cristianos si no tenemos garantía de una segunda venida de Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice Pablo, 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si nosotros estamos esperando en Cristo solamente para esta vida, somos los que nos vean como miserables, que nosotros damos pena. Eso dice Pablo, eso no lo digo yo. Oye, no digo yo que no tenga algo de sentido. Soporten la prueba porque produce paciencia. O sea, que yo soporto la prueba para que aprenda a soportar más pruebas. Y cuando me muera ya. Pero ¿esto qué es? Pongan la otra mejilla, amen a sus enemigos. No devuelvan mal por mal. Dejen que de Dios es la venganza, pero Dios no va a volver. Resiste la tentación, resiste la persecución con gozo. Soporta a todos.
a los hermanos, etc. Aguántale todo. Y eso no vuelve. Y Pablo dice, no, es que si eso no vuelve. Nosotros somos los más dignos de lástima. 1 Corintios 15:32, y por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Dice Pablo. Está hablando específicamente ahí de la resurrección, ¿no? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, Cristo no venció la muerte. Eso es lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios. Estamos hablando de la resurrección. Si Cristo no resucitó, Cristo no venció la muerte. Y el principal problema nuestro, ¿no? ¿Cuál es? La muerte. Y si morimos y todo termina allí, como dice Pablo, eat, drink and be merry. ¿No? Come y bebe. Olvídate del mundo. Si Cristo no vuelve, nosotros nos quedamos atrapados aquí en la muerte entonces. Su segunda venida es cuando vamos a resucitar nosotros. Cuando Él someterá a 1 Corintios 15:26, todo bajo sus pies, incluyendo la muerte, que es el último enemigo que será eliminado. Esto no es un artilugio de autoayuda, tú sabes, un mantra, ¿no? Es la realidad. Si tú eres un juego de fútbol, en el minuto 80 tú estás perdiendo 4-0. Tú lo que tienes que darle gracias a Dios que el otro también no está corriendo, para que no acabe 6-7-0, porque tú no vas a correr ya. ¿Para qué? Pero si tú estás en el 85, las piernas no te dan, pero tú estás 1-0, brother, tú corres todas las pelotas. ¿Por qué? Porque tú tienes la victoria ahí. Y mucho más si ese gol cayó en el 85. Nada, oye, Gatorade y todo lo que tú quieras, nada descansa más que un gol. Tú no puedes con la pierna, pero mete ese gol y mira. Porque tú tienes la victoria ahí. Te espera la victoria, entonces tú sigues. Entonces, esa es la razón por la que Pablo se esfuerza y se preocupa por los tesalonicenses, porque espera una segunda venida. Es la razón por la que Pablo aguanta esa aflicción, porque se espera una segunda venida. La razón por la que los tesalonicenses se han mantenido firmes, porque Pablo dice que ellos tienen esa esperanza, con algunas ideas equivocadas, que después aquí mismo en la primera y en la segunda carta de Tesalonicenses hay que corregirla, pero ellos esperan esa segunda venida también. De hecho, una de las cosas que tienen que corregir, creo que es en la segunda carta, y es que habían personas de ellos que habían muerto, entonces decían, oye, pero si murieron, entonces no van a recibir al Señor, entonces no sé qué. Y Pablo le aclara, no, espera, eso no es así. Veremos más adelante, pero ellos esperaban esa segunda venida también. La razón por la que Cristo soportó la crucifixión es porque Él sabía que iba a resucitar y que luego iba a venir con nosotros y que eso iba a garantizar nuestra resurrección. La razón por la que nosotros predicamos el Evangelio es por su segunda venida, porque Él vuelve. La razón por la que soportamos los temas en el matrimonio. La razón por la que criamos a nuestros hijos como los criamos. La razón por la que tenemos que aguantarnos entre nosotros. Es porque Cristo vuelve. Porque si no volviera, no tiene sentido. Esperamos su segunda venida porque Él murió en la cruz por nosotros, para pagar nuestros pecados, porque resucitó de entre los muertos. Pero si Él murió y Él resucitó y Él no vuelve, entonces nosotros no tenemos la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros entonces no vamos a tener esa esperanza de que se elimine el pecado y todas sus consecuencias del pecado. Entonces no vamos a tener la esperanza de estar con Él por toda la eternidad, contemplando su grandeza, su santidad, su hermosura, su amor, ya sin nada malo. Si Él no vuelve a buscar, yo no sé llegar. No sé si ustedes saben llegar, pero yo no sé llegar. Si Él no vuelve a buscar, no vamos a llegar allá. Entonces todo esto es por su segunda venida. Nuestra vida debe estar fundamentada en el Evangelio. Somos pecadores, estamos condenados, ¿verdad? Cristo vino y murió por nosotros para justificarnos, para darnos su santidad,
y resucitó garantizando nuestra futura resurrección y volverá a buscarnos para reinar con Él por toda la eternidad. Los tesalonicenses tenían esto clarísimo. Pablo tenía esto clarísimo. Se lo aclaró súper claro a los corintios. Si esto no es así, nosotros somos los más dignos de lástima. Esto es ridículo. Si esto no es así. Eso no lo pongan en duda nunca. Eso tiene que estar entre ceja y ceja. Cuando tú te acuestes, tú, oye, Cristo va a volver. Todo lo que yo soporté este día también. Que fue malo, no importa. Cristo va a volver. Cuando te vayas a levantar al otro día, ¿por qué tú te vas a levantar? Porque Cristo va a volver. Te chocan el carro, Cristo volverá. Te molestaste con tu pareja, Cristo volverá. Tú tienes trabajo un día, tú sabes, si estás cansado del trabajo, no sé cuánto. Y no sé, tu pareja, tus hijos, oye, quieren jugar contigo. Oye, Cristo volverá. Eso te hace poner en perspectiva correcta. Tienes experiencias complicadas, experiencias de familia complicadas. Cristo va a volver. No, que yo tuve un padre ausente. Cristo va a volver. Tus amigos te abandonaron. Cristo va a volver. Tú te encuentras sin rumbo, sin identidad. Tú dices, pero ¿qué es lo que yo hago aquí? Oye, Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y cuando Él vuelva, entonces ya. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros siempre. Entonces, esas tres cosas, ¿verdad? Podemos cerrar entonces este mensaje. La aflicción es parte de la vida cristiana, queramos aceptarlo o no. La verdad es siempre mejor, consuelo siempre es mejor que la mentira. Por último, que Cristo va a volver. Su segunda venida es una parte esencial del Evangelio y es lo que le da sentido a todo lo anterior. Y tenemos que entenderlo así siempre. Porque Pablo, que habla muy bien de los tesalonicenses en esta carta, predicó de eso, como me imagino que también habrá predicado en otras iglesias de eso también. Pero los tesalonicenses lo tenían claro. Eso era un tema muy importante para ellos. Y no me extraña que por eso su fruto haya sido tan pronto también. Porque si tú entiendes que Cristo viene mañana, lo que vas a hacer esta tarde no es lo mismo que harías si tú entiendes que Cristo no va a venir nunca. Como tampoco va a ser lo mismo que si tú entiendes que Cristo va a venir en 2, 3, 4 años. Si tú entiendes que Cristo viene mañana, lo que tú vas a hacer esta tarde no es lo mismo. Entonces los tesalonicenses estaban de alguna manera incluso confundidos, pero lo veían tan inmediato que cuando personas de ellos empezaron a morir, dijeron, espérate, pero se perdieron la segunda venida, porque pensaban que eran ya. Entonces, que sea esto el motor, que sea eso lo que nos empuja. Cristo va a volver, y no importa, vamos a tener muchas aflicciones aquí, eso es parte de la vida cristiano. Eso es parte de vivir en la creación, pero incluso más si eres cristiano. Eso es parte de esto. Eso viene con el paquete. Y es mejor saberlo, es mejor aceptarlo, porque esa es la verdad, y la verdad siempre es mejor que la mentira. ¿Okay? Pero está bien, porque Cristo va a volver. Amén. Vamos a ver. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu que la inspiró. Y gracias, Señor, por tu espíritu que la usa también en nuestros corazones. Señor, yo te pido, Padre, que esta realidad de tu segunda venida sea algo, Señor, que nosotros tengamos siempre pendiente. Sea algo, Señor, que lo veamos como lo que es, parte esencial, parte del Evangelio. Que tú moriste por nosotros, Señor, para justificarnos, para santificarnos. Señor, pero tú vas a volver. Y toda esta aflicción, y todo este esfuerzo, que lo hacemos con tus fuerzas, Señor, no con las nuestras. Señor, pero todo esto,
cobrará un sentido que no vamos a entender cuando tú vuelvas. Padre, que esperamos esa segunda venida y queremos que sea ya. Ayúdanos, Señor, a desearla. Ayúdanos, Señor, a ver en tu palabra qué tanto tú enfocas, Señor, que tú vas a volver por nosotros. Y que sea eso, Señor, lo que nos dé consuelo ante las aflicciones. Que sea eso, Señor, la que nos dé la fortaleza, la que nos dé la inspiración, lo que nos dé, Señor, lo que necesitamos para pasar las aflicciones, que están por ser parte de esta creación y las aflicciones que están por ser parte de tu iglesia. Que tú garantizas, Señor, que tenemos tus fuerzas, que tenemos tus recursos a nuestra disposición. Cuánta gracia y cuánta misericordia, Señor, tú tienes con nosotros. Y todavía no hemos visto todo. Y lo veremos todo en tu segunda venida. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en tu nombre. Amén.